chollos chinos o fiabilidad japonesa. En este vídeo vamos a descubrirlo con los Ebro S400 y Toyota Yaris Cross, dos coches sobre los que analizaré lo bueno, lo aceptable y lo malo. ¡Empezamos! Estás en Diario Motor con el patrocinio de quecochemecompro.com. Ya sé que para gustos colores, así que no voy a detenerme mucho aquí y quiero que seáis vosotros los que os mojéis por ahí abajo y me digáis cuál de los dos coches os gusta más. Eso sí, el Ebro mide 4,32 metros de largo, 1,83 de ancho y 1,64 de alto, lo que hace que no solo sea más grande que el Yaris Cross, que mide 4,18, 1,76 y 1,59 respectivamente, sino que también coquetee con el segmento de los C-Sub. Vamos a empezar con las cosas malas del Ebro S400, así que vamos con el salseo. Y la primera que nos encontramos es en su interior. Y sí, es cierto que tenemos un interior muy pintón, incluso con zonas muy agradables al tacto, como es en la superficie del salpicadero, que tenemos aquí este plástico blandito, también en la zona intermedia, que es un plástico blando muy agradable al tacto, pero no todo es perfecto. Y es que en cuanto empezamos a apretar por aquí, y quiero que escuchéis bien, me voy a acercar un poco con el micrófono, aquí se empiezan a escuchar crujidos que espero que se estén apreciando, y también podemos ver que la moldura esta en la que encontramos estos botones físicos es un poco endeble y se ven bastantes movimientos. Pero ¿cómo se compara el Toyota Yaris Cross al Ebro S400 en este aspecto? Pues bien, ya en el salpicadero nos encontramos con una zona mullida y muy agradable al tacto. Es plástico blando, pero al César lo que es del César. Aquí nos encontramos con un buen ajuste. También en esta zona intermedia nos encontramos con una superficie blandita, acolchada, no tan blanda como la de arriba, pero también es bastante agradable al tacto. Pero lo que es realmente importante aquí es que, aunque apriete por la zona de los aireadores, si estoy apretando con fuerza, o en la zona de la climatización, y aunque mueva la pantalla con fuerza, aquí no escuchamos ningún tipo de crujido o vemos ningún tipo de movimiento extraño. Así que el Yaris Cross gana en este aspecto. Vale que el S400 tiene un maletero más grande que el del Yaris, pero nos encontramos con un bulto muy molesto que esconde la batería del coche, algo que podrían haber resuelto de alguna manera más cómoda y algo que también está mejor resuelto en el Yaris Cross. Y la última de las cosas malas del Ebro S400 es su dinámica de conducción. Y a ver, no es un coche que pretenda ser deportivo o dinámico, ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que nos encontramos con un coche con un comportamiento en general torpe, algo que ya es habitual en la marca y en el grupo Chery en general, porque son coches que apuestan por el confort de marcha, que no está mal, ni muchísimo menos, porque al final son coches que no tienen ningún tipo de pretensión deportiva y es lógico que sean cómodos, pero sí que es cierto que tiene una dirección muy filtrada que no comunica absolutamente nada de lo que está pasando en el asfalto y unos balanceos de la carrocería bastante acusados debido a una suspensión más bien blanda. Y a ello tengo que sumarle que el Ebro S400 solo tiene dos modos de conducción, Eco y Sport, no existe un modo normal, por alguna extraña razón que desconozco, pero en el modo Eco está todo muy capado y en el modo Sport, que lo voy a poner ahora mismo, que nos lo va a indicar el coche, modo Sport. Ahí está, muchas gracias, en cuanto pisas el acelerador un poquito, se revoluciona mucho en exceso y empuja con bastante contundencia, requieres de cierto periodo de adaptación y no es lo ideal en un coche que tampoco tiene, como he dicho, ningún tipo de pretensión deportiva o dinámica. Pero el Toyota Yaris Cross no es un coche perfecto y vamos a empezar con sus cosas malas. Y la primera son sus plazas traseras. Como podéis ver, el acceso no es terrible, pero lo que sí que empieza a ser un poco terrible es el espacio interior. Yo mido 1,90 y tengo el asiento colocado para mi posición y como estáis viendo tengo muy poco espacio para las piernas, o sea, para las rodillas que no tengo. O sea, me rozan directamente, no tengo apenas ni un dedo. Y me ocurre lo mismo para la cabeza, que tengo más o menos 2 dedos, pero como vaya totalmente estirado, me va rozando el pelo todo el rato con el techo y resulta bastante incómodo. Y además no tenemos ningún tipo de amenidad, aquí no hay ni puertos de carga, ni aireadores, ni absolutamente nada. Y en la plaza en medio voy a intentar colocarme como buenamente pueda, pero ya os adelanto que aquí pues las rodillas no me entran, voy muy inclinado hacia adelante y con el techo rozo directamente. Eso sí, cuenta con un reposabrazos central, pero para descubrirlo tenemos que tumbar el respaldo del asiento del medio. Si las comparamos con las plazas traseras del S400, nos encontramos con un coche que ofrece mejor acceso, mayor espacio tanto para las piernas como para la cabeza y sí, una plaza central algo incómoda, pero contamos con un aireador y una toma de carga USB, así que punto para el Ebro. Ya os adelanto que la dinámica del Yaris Cross es mejor que la del Ebro S400, pero tiene un problema y es que su cambio CVT, que si bien ha sido revisado y mejorado,
sigue provocando que se filtre bastante ruido en el habitáculo, ruido del motor. Y se nota especialmente cuando hacemos aceleraciones fuertes. Fijaos, voy a acelerar. Ya se filtra constantemente, sobre todo en una conducción por autopista. Es cierto que cuando vamos por ciudad apenas entra en acción el motor de combustión y no lo hace de una manera tan brusca ni muchísimo menos, pero si queremos adelantar, hacer una incorporación, vamos a sufrir un poco ese ruido. Vale que el Yaris Cross es un coche realmente eficiente y es muy fácil ver consumos por debajo de los 5 litros, pero tiene un pequeño gran problema. Y es que su depósito es de solo 36 litros, lo que hace que esté por debajo de la media del segmento y por debajo del Ebro S400, que declara 51 litros. Así que creedme cuando os digo que por culpa de esto vais a visitar la gasolina más de lo que seguramente habíais previsto. Vamos ahora con las cosas aceptables del Ebro S400. Ya hemos terminado el salseo y ahora tocan esas cositas que no son terribles, pero sí mejorables. El primero es que, aunque no nos encontramos con muchísimos mandos físicos, sí con más de lo habitual. Y lo vemos, por ejemplo, en estos accesos directos que tenemos aquí para ir al menú, los modos de conducción, subir o bajar el volumen, y además también tenemos con un cuadro dedicado a la climatización. Y es cierto que es un tablero táctil, que tenemos que desviar más o menos la vista para atinar bien en el botón que queremos accionar, pero al menos no está dentro de la pantalla. Eso sí, el Toyota ofrece una mejor ergonomía, mandos físicos más claros y una disposición general más natural y cómoda, teniendo como único contrapunto una pantalla con una posición demasiado elevada y que puede molestar en la visión del conductor. Como ya he comentado, el Ebro S400 no es el sub de su segmento con la mejor dinámica, ni mucho menos, pero sí que tiene un punto a favor y que considero bastante aceptable, y es su comodidad y su confort de marcha. Hablamos de un coche que se traga las imperfecciones del asfalto con muchísimo talante, está muy bien aislado y resulta muy cómodo tanto para hacer viajes por autopista como para movernos por ciudad. El Ebro S400 desarrolla una potencia total de 211 caballos, que es bastante más que la que ofrecen sus rivales más directos. Y sí, esto provoca que los consumos sean en general un poquito más elevados, pero con cifras que vemos oscilar entre los 5 litros, 5,5, 6 con poco, la verdad es que es muy aceptable para la potencia que tiene el coche, el tamaño y el peso. Vamos con las cosas aceptables del Toyota Yaris Cross, y la primera de ellas es que es cierto que con 130 caballos no es una bala, pero el coche se mueve bien y con mucha soltura. En ningún momento he echado en falta más potencia y nos permite movernos con mucha soltura por ciudad, por autopista, hacer incorporaciones, adelantamientos. E insisto, el CVT no es el cambio más refinado del planeta, pero con una serie de revisiones que ha realizado Toyota ha mejorado bastante y llega a simular marchas, lo que ayuda a que la conducción sea más natural y más satisfactoria. La carga tecnológica está por debajo de la del Ebro, incluso elementos como la cámara de marcha atrás, y su disposición no es tan atractiva. La pantalla de hasta 10,5 pulgadas es fácil de manejar y cuenta con conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, pero se nota desfasada en gráficos y diseño. Lo mismo sucede con el cuadro de mandos, que puede ser de hasta 12,3 pulgadas, que si bien es más moderno que la pantalla, tiene poca personalización. Aún así, todo resulta muy intuitivo y contamos con menos distracciones que en el Ebro S400. Pero sin lugar a dudas, el Ebro S400 está por encima del Toyota Yaris Cross en lo que a tecnología se refiere, y lo vemos en sus dos pantallas de 12,3 pulgadas cada una. Y es que aquí nos encontramos con una mayor fluidez, unos gráficos mucho más agradables y también con elementos más modernos y tecnológicos. Y también lo demuestra su cuadro de mandos, que aunque bien es cierto que tiene poca personalización, me parece más agradable y mejor conseguido que el del Yaris. Otro aspecto aceptable del Yaris Cross es su suspensión, y aunque bien es cierto que con el acabado GR, que es el que estamos probando hoy, la suspensión se vuelve un poco más dura, de hecho es 10 milímetros más baja que la del Yaris Cross convencional, el coche en general es cómodo. Es cierto que con esta suspensión se vuelve un poco seco en según qué circunstancias, pero en general es un coche bastante cómodo y perfectamente válido para el día a día. Pero ya basta de repartir tortas y vamos con las cosas buenas del Ebro S400, que no son pocas. Y aunque bien es cierto que los 211 caballos del Ebro S400 no se entregan de manera constante, cuando ambos motores trabajan a la vez nos encontramos con una potencia muy contundente y con un coche que empuja y mucho. Y a los hechos me remito. Voy a pisar el acelerador en el modo Sport y vais a ver que es un coche que corre y que se mueve con bastante agilidad. E insisto, no es lo habitual en este segmento. El S400 tiene una batería de 1,83 kWh, capacidad muy poco habitual entre los híbridos convencionales y que hace que podamos circular en modo eléctrico más de lo habitual, así que es un punto muy positivo bajo mi parecer.
Otro aspecto que me parece muy bueno del Ebro S400 es que cuenta con hasta 3 modos de retención para la frenada regenerativa, que es algo también muy poco habitual en los híbridos convencionales. Es más, yo creo que ningún otro coche híbrido de estas características lo ofrece, y esto nos permite experimentar una retención muy alta en las frenadas. Ahora mismo voy en el modo más alto, voy a soltar el pie del acelerador y el coche retiene muchísimo. Y esto nos permite realizar una conducción de un solo pedal y vivir una experiencia bastante cercana a la que nos ofrecen los coches eléctricos con este tipo de funciones. El Toyota Yaris Cross no se queda atrás y también tiene aspectos muy buenos y dignos de analizar. Y sin lugar a dudas, el Toyota Yaris Cross es el rey de los consumos en su categoría. Y es que hablamos de un coche que en ciudad es muy fácil ver consumos por debajo de los 5 litros. Si os fijáis, hemos hecho hoy una conducción mixta y está en 5,2 y sin ningún tipo de esfuerzo ni búsqueda de consumos bajos. Y si vamos por la autopista con él también conduciendo con normalidad, a 120 km por hora, es muy fácil ver consumos que coquetean con los 6 litros aproximadamente, 6 con poco. Me parece una cifra más que aceptable. Una de las cosas buenas que también tiene el Yaris Cross es su maletero, y vale que no es un coche gigantesco, pero pese a sus dimensiones nos ofrece 397 litros. Como veis, tenemos apertura manual y unas formas sumamente regulares, una muy buena altura, y aquí dejar objetos es sumamente fácil. Y además tenemos un doble fondo, que es levantando estas dos piezas y metiéndolas abajo del todo, y ganamos aún más volumen en altura. Eso sí, la bandeja es un poco endeble, podemos ver esta tela blanda que es muy fácil arrugarla y moldearla, pero no se siente tan robusta y de tan buena calidad como la del Ebro S400. Pero el Ebro gana en ese aspecto con un maletero de 430 litros que también es muy aprovechable, tiene buena altura y es cómodo. Eso sí, el único aspecto negativo que tiene es que, como ya he mencionado, la batería genera un bulto en el propio maletero que puede molestar a la hora de dejar objetos. Aunque cada unidad es un mundo y pueden tener fallos aislados, recordemos que comprar Toyota es comprar fiabilidad, y además este coche puede tener 15 años de garantía o 250.000 kilómetros. Bueno, este coche y cualquier Toyota. En resumidas cuentas, el Ebro S400 es, en general, un coche más cómodo. Además, su motor de 4 cilindros y 1.5 litros atmosférico de 211 caballos hace que se mueva con soltura, tenemos una buena carga tecnológica y, sobre todo, un precio más atractivo. Aún así, no es un coche perfecto debido a unos ajustes mejorables, un maletero algo extraño y un rodar más bien torpe. El Toyota Yaris Cross recurre a la clásica fórmula de la marca, un motor de 3 cilindros y 1.5 litros que, en combinación con un motor eléctrico, desarrolla 130 caballos. No es tan rápido como el Ebro, pero se mueve bien y sus consumos son propios de un mechero. Además, contamos con una muy buena ergonomía, una contrastada fiabilidad y un maletero más que correcto. Eso sí, las plazas traseras son más bien justas, la carga tecnológica se siente algo atrasada frente a la del S400 y su depósito tan pequeño hace que visitemos la gasolina más de lo habitual. Pero ¿cuál es el ganador? Objetivamente, el ganador de la comparativa de hoy es el Ebro S400. Es un coche que al fin de cuentas se siente más coche, valga la redundancia, es más barato, es más potente y está mejor equipado. Hablamos de un coche que parte desde los 25.376 euros frente a los 26.800 euros del Yaris Cross. Pero, ¿chollos chinos o fiabilidad japonesa? Pero toca mojarse. ¿Qué haría yo con mi dinero? Aunque bien es cierto que el S400 ofrece mejores argumentos que el Yaris Cross, yo elegiría antes al japonés, y es por una sencilla razón, ya que Toyota tiene una fiabilidad garantizada, y aunque bien es cierto que Ebro está haciendo las cosas muy bien, le toca demostrar qué va a pasar en el futuro. Pero no solo quiero que os mojéis vosotros en los comentarios, sino también que nos deis un buen like, os suscribáis al canal si no lo habéis hecho aún, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!